Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Esta, presentándose a la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén, en Jerusalén. Entonces, hoy vamos a hablar un poco, hermanos. Hay un tema que en estos días el Señor sabe que hubiera querido compartirlo con los hermanos por algunas cosas que hemos estado pasando, las preguntas que nos han hecho, y es muy oportuno el pasaje que vamos a leer hoy por ese tema. Entonces siento que el Señor como que aparejó todas las cosas para que pudiera compartir el tema y fuera parte de la serie. Entonces hoy vamos a hablar de el servicio de la mujer en la casa de Dios, hasta dónde la Biblia lo permite, qué no permite, porque uno de los grandes ejemplos de Ana, del pasaje que acabamos de leer, es que Ana fue una mujer que sirvió a Dios durante muchos años y es dejada en la Escritura como ejemplo para nosotros. Entonces vamos a hablar un poco del asunto. ¿Por qué quiero hablar un poco del asunto? Como en muchos asuntos, hoy en día existe una discusión en el pueblo de Dios. No es una discusión que está afuera, sino es una discusión que está dentro en la casa de Dios en relación al rol de la mujer en la iglesia. Por un lado están unos hermanos, llamaríamos de izquierda, liberales, tremendamente liberales, que permiten que la mujer ocupe ciertas posiciones que la Biblia no permite y que permiten que la mujer cumpla ciertos roles que la Biblia no permite. Pero por otro lado están unos hermanos ultraconservadores que no permiten que la mujer hable para nada en medio de la congregación. Y el Señor le enseñó a Josué y le dijo así: mira, cuídate de guardar todas las cosas como están escritas en la ley. No te apartes ni a derecha ni a izquierda, ¿sí? O sea, como que la Biblia va así, va en el centro, pero hay peligros hacia la derecha y peligros hacia la izquierda. Entonces nosotros podemos irnos hacia un lado y pensar ciertas cosas o irnos hacia el otro. Entonces, como ha habido muchas dudas y preguntas en relación a este asunto y como el pasaje de Ana nos va a ser clave en lo que voy a compartirles, entonces vamos a hablar un poco del rol de la mujer en la iglesia, ¿no? Hasta dónde la Biblia lo permite y qué no permite. Entonces vamos a ver los pasajes que dan un poco a la discusión y va a ser un asunto más de aclarar ciertas dudas, pero que el pasaje de Ana nos sirve bastante. Entonces vamos a ir a 1 Timoteo 2, verso 11. Vamos a ir leyendo hasta donde la Biblia permite, hasta donde la Biblia no permite, y vamos a encuadrarlo todo con las Escrituras, ¿no? Porque, como decíamos ahorita, no queremos que nos pase lo que el Señor le dijo a Josué, ni a derecha ni a izquierda. Siempre debemos procurar, en lo posible, 1 Timoteo 2, 11, ir por el centro de la Escritura. Este pasaje, mira cómo Pablo enseña, y mira lo que enseña las Escrituras en relación al servicio de la mujer en la casa de Dios. Dice: la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y hay un porqué. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces, el primer pasaje que acabamos de leer en relación al rol de la mujer en la iglesia, Pablo dice dos cosas muy importantes. Eso es como lo que vamos a poner de base, que dice la palabra. Primero, que no se le permite a la mujer ¿qué? Enseñar. Y lo segundo, ejercer dominio sobre el hombre. Entonces, en la congregación, en una iglesia,
bíblicamente no es permitido que nuestras hermanas enseñen en el ministerio de la palabra a toda la congregación. Solo puede ser hecho cuando ellas están enseñando a otras mujeres. Eso lo explica Tito. Y el segundo asunto es que la mujer no puede tener dominio sobre el varón. O sea que el gobierno de la iglesia recae exclusivamente sobre los varones. Entonces, mujeres pastoras, mujeres que gobiernen o pastoreen una iglesia es un asunto antibíblico. Y también mujeres predicadoras. Eso la Biblia que dice que no lo permite. Y no es un asunto de cultura, sino dice Pablo que es un asunto de la creación, porque Dios creó primero a Adán y después a la mujer. Y además de ser un asunto de creación, es un asunto también por causa de la caída. Porque como vamos a ver, parte de la sujeción que tiene la mujer hacia el hombre es por causa de que ella pecó primero e indujo a su esposo a pecar. Entonces, más que un asunto cultural o un asunto de machismo, feminismo, es un asunto de diseño de Dios y un asunto también después de la caída. Ahora vamos a ver otro pasaje. Primera de Corintios capítulo 14. Dice, Primera de Corintios 14, verso 34. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Entonces decíamos que por un lado están los hermanos que hacen lo que la Biblia prohíbe. La Biblia prohíbe que la mujer enseñe y la Biblia prohíbe que la mujer ejerza autoridad sobre el varón. Pero por otro lado, hay hermanos que basándose en estos pasajes prohíben totalmente la participación de nuestras hermanas en medio de nuestras reuniones. Entonces nuestras hermanas no pueden orar, no pueden hablar, no pueden profetizar. Todos esos asuntos están totalmente negados porque según estos pasajes, o se entiende que estos pasajes dicen que la mujer debe estar ¿qué? En silencio. Entonces, como les decía, en esos días tuve una discusión con algunos hermanos en relación a esto. Entonces, vamos a hacer unas preguntas y vamos a irlas respondiendo a través de la enseñanza. Bueno, entonces la pregunta es, ¿hasta dónde pueden participar nuestras hermanas de la reunión? Y la otra pregunta sería, ¿por qué nosotros permitimos que nuestras hermanas participen en la reunión de cierta manera? Entonces, ¿en qué nos basamos? ¿Estamos contradiciendo estos textos o cuál es el asunto? A primera vista, si uno lee los pasajes, pareciera que verdad dijera que la mujer no puede participar en nada, guardar total silencio. Pero vamos a estudiarlo un poco más a detalle y vamos a ver. ¿Por qué vamos a estudiarlo más a detalle? Porque hay pasajes también del mismo Pablo en las mismas epístolas donde dan a entender que las mujeres también se les permitía orar y profetizar. Por ejemplo, hay unos capítulos antes, en el capítulo 11, Pablo usa este lenguaje cuando está hablando del velo en la mujer. Dice ahí en el verso 5. Pablo hace una clara mención de esto, de mujeres orando o profetizando. Algunos hermanos han dicho, especialmente los hermanos que vienen de la línea de los hermanos Brethren, las asambleas. Bueno, acá ya tienen varios nombres, pero los hermanos que vienen de la línea del hermano John Lenson Darby, Charles Mackintosh, ellos no permiten que la mujer participe en nada. Entonces se basan en estos pasajes. Entonces cuando uno lee este pasaje, ellos dicen que es un asunto del hogar, que la mujer puede orar o profetizar, pero en el hogar. Pero uno no ve que Pablo esté tratando asuntos de hogar, sino está tratando son las dificultades que están sucediendo en las reuniones de la iglesia. Entonces mira lo que dice acá. Dice, pero toda mujer que ora o profetiza, el problema acá ¿cuál sería? Dice, con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Entonces aquí Pablo está mostrándonos pues el asunto del velo, que es indecoroso, ahorita lo vamos a leer un poco más adelante, que la mujer ore o profetice en la congregación sin tener la cabeza cubierta. Pero se sobreentiende
a que la mujer ora y profetiza. Ahora, vamos a estudiar los pasajes donde se dice que la mujer guarde silencio. ¿A qué se puede estar haciendo referencia? Y vamos a mirar otros pasajes para complementar la visión del asunto. A ver si el asunto es equilibrado. Acuérdese, no nos podemos ir. Acuérdate de no irte ni a derecha ni a izquierda. Es el mandamiento del Señor cuando leemos las Escrituras. No irnos ni para un lado ni para el otro. Entonces volvamos a Corintios 14, que lo leímos ahorita. ¿De qué está hablando? ¿O de qué manera se puede interpretar ese vuestras mujeres callen? ¿En qué contexto? Y dice ahí, vamos a leer el contexto un poco. En el verso 27 está hablando del orden que se debe poner al ejercicio de los dones en la iglesia. El orden que debe tener el asunto de las lenguas, el orden que debe tener el asunto de las profecías. Y dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. ¿Sí? Entonces hablar lenguas así a lo que todos están hablando en desorden, eso no es bíblico, no es bueno tampoco para la iglesia. Si no hay intérprete, calle en la iglesia. El don de lenguas no debe ser usado si no hay quien lo interprete. Y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Entonces ahí usted nota que Pablo está haciendo ¿qué? Poniendo orden entre los dones, entre el ejercicio de los dones en la iglesia. Lenguas, profecías, pero algo que dice Pablo es que hablen 2 o 3, en el caso de las lenguas o la profecía, y los demás juzguen. O sea que es posible que Pablo esté haciendo referencia en el pasaje siguiente, cuando las mujeres dice que deben callar, a que ellas deben callar cuando se hace un juicio de la profecía o el don de lenguas, si el asunto es verdadero o no es verdadero. Y se establece un veredicto sobre el asunto. ¿Qué es esto? ¿Cómo así? Entonces, por ejemplo, hay un hermano que se levanta en medio de la reunión de nosotros y da una profecía. O habla en lenguas, hay una interpretación. Y se juzga el asunto. Y los hermanos decimos, no hermanos, hay que tener cuidado porque lo que el hermano habló tal vez no es verdadero, contradice la Biblia. O bueno, en algún asunto se da un juicio. Entonces, en ese sentido, algunos pensamos que las mujeres deben callar porque incurrirían en un asunto de caer o de ejercer autoridad en la congregación. ¿En qué sentido? En el juzgar lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque como vamos a leer otros pasajes, claramente la Biblia muestra que la mujer tiene don, y entre los dones que puede tener es el de profecía. Y claramente vamos a ver cómo otros pasajes complementan y aún nos dan ejemplos de mujeres ejerciendo ciertas funciones en la casa de Dios. Entonces, por eso no pensamos que lo que vamos a leer cuando dice vuestras mujeres callen en las congregaciones, está hablando totalmente de la participación de la mujer. Está hablando de ¿qué? De la enseñanza y del dominio, porque no les permitió hablar, y lo complementa primera de Timoteo 2:11, ya lo leíamos, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Entonces, algunos hermanos han dicho así lo que yo venía diciendo. El contexto tiene que ver con la interpretación y la comprensión de las lenguas y la profecía. Por tanto, no ordena que las mujeres guarden siempre absoluto silencio en la congregación. Solo dice que de ellas no deben participar en el juicio sobre las profecías y las lenguas. Esto concuerda con lo que dice 1 Timoteo. No enseñar y no ejercer dominio en la iglesia. Además, pues vamos a ver varios pasajes donde nos muestran cuál es la función de los dones, si le es dado los dones a la mujer, para qué se les es dado si no lo pueden ejercer, y vamos a ver el ejemplo de mujeres que lo hacían, para que veamos el asunto un poco más claro y se nos disipen. Además, vamos a leer qué dice la ley, que es muy importante, como Pablo dice, como dice la ley. La mujer guarde silencio como dice la ley. Entonces vamos a estudiar cómo dice la ley. Entonces vamos a mirar. Ahí en el verso 3, ¿para qué el don de la profecía? Dice en el verso 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. En el 12 dice también, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación ¿de qué?
de la iglesia. Entonces, si hay dones, tienen un fin. ¿Cuál es ese fin según lo que está diciendo Pablo? Edificación de la iglesia. No es el fin de autoexaltación, no es el fin de exhibición, sino es el fin de que sea para la iglesia. Ni siquiera los dones son para un asunto familiar. ¿Son para qué? Para la iglesia. Ahora miremos otro pasaje más antes. 1 Corintios 12:7. Dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, ¿para qué? Para provecho. O sea, dones son para edificación y para provecho, no solo personal, sino de la iglesia, se sobreentiende. Ahora, Romanos 12, verso 6. Romanos 12, verso 6. Dice: de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, ¿qué? Úsese conforme a la medida de la fe. Entonces, si hay un don, ¿qué debe hacerse con los dones? Usarse, ¿no? Úsese. ¿Pero cómo? Conforme a la medida. Entonces, vamos a hablar hasta qué punto nuestras hermanas pueden usar los dones. Porque si se les ha dado, ¿es para qué? ¿Para qué se usarlo? ¿Para qué? Para edificación, ¿no? Siempre está en un asunto de edificación. Ahora, bueno, sigámoslo leyendo. O el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. Vamos a ir a Hechos 2. Ahora, miren la línea de pensamiento que estamos siguiendo, hermanos. Primero, cuando Pablo dice que vuestras mujeres callen en la congregación, ¿hasta dónde lo dice? Ahora, después, vimos que los dones son para edificación, que son dados según la gracia y que se deben usar conforme a la fe. Entonces, vamos a ver a quiénes les dado los dones. Y si se les son dados, ¿para qué fueron dados? Para edificación. Entonces, si fueron dados, ¿deberían prohibirse ser usados? ¿Sí? ¿A quiénes se les fueron dados? Entonces, vamos a mirarlo, para que sigamos un poco el asunto. Dice Hechos 2, verso 16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ahora el espíritu, que es el que trae la gracia y los dones espirituales, vienen sobre toda carne. Cuando se habla de toda carne, ¿de qué se habla? Puede ser que esté haciendo una referencia exclusiva a varón y a hembra. Puede ser una referencia muy exclusiva. Más adelante lo va a explicar. Dice: y vuestros hijos y vuestras hijas, ¿qué harán? Profetizarán. Entonces mire el asunto, hermanos. Si Dios da un don, ¿es para qué? Para edificación. Y debe hacerse como conforme a la medida de la fe. Ahora Pedro, hablándonos de los dones y la manifestación de los dones espirituales en la iglesia, nos muestra que esos dones son para toda carne, varón y hembra, hijos e hijas. Y la profecía dice que lo iban a usar, porque dice que y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y sigue: y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Que es lo mismo que Pablo nos está diciendo, que al que se le dio el don de profecía, ¿qué debe hacer? Usarlo, pero conforme a la medida de la fe. Entonces, ¿por qué nosotros permitimos que nuestras hermanas puedan orar o profetizar en medio de las reuniones? Pues porque consideramos que si el Señor les ha dado ciertos dones y ciertas gracias, ellas deben tener libertad para ejercerlos. ¿Qué prohíbe la Biblia, hermanos? Que enseñen o que ejerzan autoridad. ¿Sí? Hasta ahí, ¿dónde vamos? ¿Lo vamos entendiendo? Ahora, sigamos, porque el asunto no está completo. ¿Qué decía? Leamos Hechos 21, verso 8, que es un pasaje interesante, que no nos muestra el ejercicio de una iglesia, pero sí nos muestra que esto que Pedro profetizó
que Pedro anunció del profeta se cumplió. Hechos 21 dice que Pablo llega a un lugar, dice en el verso 8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Entonces Pablo llega a Cesarea y se encuentra con los hermanos de allí. Y preciso llega a la casa de un hermano que ha sido importante en la historia bíblica, Felipe. Y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Y mira el interesante dato que da Lucas. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Ahora, póngase usted a pensar. Nosotros vamos a ver ahorita un poco qué es esto de profetizar. Pero ¿dónde lo hacían? Si los dones son ¿para qué? Para usarse, ¿para qué? Para edificación. ¿Sí? Ahora, vamos a añadir otro asunto que los hermanos quitan de los pasajes cuando estudian este pasaje. Volvamos a 1 Corintios 14, verso 34. 1 Corintios 14, verso 34. Dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas. Ahora, hay un cómo, y eso es muy importante, hermano. Nosotros no podemos quitar partes del versículo que son claves. Pablo dice: vuestras mujeres callen en la congregación, no se les permite hablar. Y ahora Pablo nos dice cómo. ¿Cómo dice ahí? Como también la ley lo dice. O sea que la base de la prohibición que Pablo hace a las hermanas, ¿dónde está? En la ley. Ahora, ¿cuán difícil es encontrar un pasaje que prohíba a las mujeres orar? ¿Cuán difícil es encontrar un pasaje que prohíba a las mujeres profetizar? Lo que sí encontramos es pasajes donde claramente se le enseña a la mujer estar sujeta, que es lo que Pablo está diciendo, que esté sujeta, que guarde silencio como lo dice la ley. Ustedes, por ejemplo, Pablo está haciendo una referencia a cuando hubo la caída, que es lo mismo que también enseñó en Timoteo, que leíamos ahorita. Génesis 3, verso 16. Entonces el pasaje lo conocemos, las palabras del Señor a la mujer cuando la mujer cae. Mira lo que le enseñó o lo que le dijo el Señor mismo a la mujer. 3:16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Y ahí viene lo que Pablo estaba citando. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Entonces, claro, cuando Pablo dice que como dice la ley, se está haciendo referencia más que el código levítico, la referencia era a los primeros 5 libros escritos por Moisés. Entre esos se incluye Génesis. Entonces, cuando Pablo dice que estén sujetas como lo dice la ley, seguramente es una referencia a este pasaje cuando Dios le dice a la mujer: tu deseo será para tu marido y él que se enseñoreará de ti. Eso no es un asunto solo de la familia y del hogar, también, pero también es un asunto de la iglesia. En la iglesia la mujer debe estar bajo el dominio del varón. Ahora, vamos a ver otros pasajes de mujeres, escúcheme esto bien, en la ley, y vamos a ver si en la ley a ellas se les prohibía, como hacen algunos hermanos, orar o se les prohibía profetizar. Si la ley permite eso, porque es que muchos hermanos, como decíamos al comienzo, se van a un extremo de pastoras, maestras, pero también hay otros hermanos que se van al extremo de que no pueden ni hablar. Entonces, estamos estudiando el asunto. Entonces, vamos a ver cómo dice la ley. ¿Qué pasaba en la ley? ¿La ley lo permitía o no lo permitía? ¿Y hasta dónde lo permitía? Éxodo 15, verso 20. Éxodo 15, verso 20. Ahí un libro más adelante. ¿Qué decía la ley? Dice: y María, ¿se conocen esta María? La hermana de Moisés. Pero mire esta palabra: y María la profetiza. Mire el asunto. Mire lo que dice la ley. Y María la profetiza. ¿Qué pasaba con María la profetiza?
hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano. Pero no solo era María. Y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Entonces, este pasaje nos muestra que aún en los tiempos de Moisés, la mujer podía participar activamente de la adoración y la alabanza a Dios. O sea, ese callen no quiere decir que la mujer no pueda cantar en medio de las reuniones. Ese callen no quiere decir que ella no pueda orar. Y como vamos a leer ahorita, mire, esta mujer era profetisa. ¿Sí lo está viendo usted ahí? ¿Sí lo está viendo usted ahí? Y esto era lo que Pablo estaba citando, como sucedía en la ley que la mujer debía estar en sujeción, así en nuestras congregaciones. Por eso, aunque algunos hermanos se escandalicen, hay lugares y iglesias entre nosotros, aunque las mujeres nos pueden ayudar en la alabanza. Y eso hay más de uno que hace que le rasgue las vestiduras. Pero la Biblia lo permitía, hermano. Entonces nosotros no podemos hacer permitir cosas que Dios no permitía. Que Dios permitía. Prohibir cosas que Dios permitía. Y María le respondía: canta Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al... Ahora otra época, también en tiempos de la ley. Segunda de Reyes 22, verso 12. Podríamos citar el tiempo de jueces, pero es que el tiempo de jueces no es de ejemplo, porque ahí sí cada uno hacía lo que le parecía, porque también podríamos citar a algunas mujeres que se dicen profetizas en ese tiempo. Segunda de Reyes 22, 12. Vamos a ver la profetisa Hulda, mujer de Salum. ¿Quién era esta mujer? ¿En qué tiempo se levantó? Este es el tiempo de Josías. Ellos están restaurando la casa porque la casa está llena de ruinas, y en medio de la restauración de la casa sucede algo. Se encuentran con el libro de la ley. Tremendo, ellos tenían todo y no tenían la palabra presente. Y se encuentran con la ley, y Josías, que es el rey, se da cuenta que vienen juicios sobre la nación porque ellos no han atendido obedientemente a la ley de Dios. Entonces él convoca al sacerdote y a unos hombres y mandan preguntarle a una mujer. Y mira lo que se dice de esta mujer. Vamos a leerlo ahí. Dice en el 12, 22, 12. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías y a Icán, hijo de Safán, y a Abor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí, por el pueblo y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová, que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Abor, Safán y Asaías, a la profetisa Hulda, mujer de Salún, hijo de Ticba, hijo de Arás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decida el varón que os envió a mí. Entonces ahora tenemos otro tiempo de la ley donde hay una mujer que también es profetisa, donde se le pregunta y ella dice una profecía acerca de lo que ha dicho Jehová. ¿Cuál era la profecía? El juicio viene, la nación no se va a salvar, pero como Josías se conmovió del juicio, Dios permitió que el juicio no llegara en tiempos de que él estuviera vivo, sino después de que él muriera. O sea, la profecía que esta mujer dio se cumplió. Entonces ya tenemos un segundo testigo de la ley, que aún la mujer también podía, ¿qué? Profetizar. Ahora, el tercer testigo de otra mujer en la ley, que ya no solo nos habla de que ellas pueden cantar en las reuniones, que pueden profetizar en las reuniones, ejercer el don de la profecía en medio de nuestro culto, sino ahora el tercer testigo que también profetiza, que también ora y que también da testimonio acerca de Jesús, cosas que nosotros permitimos de nuestras hermanas en nuestras reuniones. Y fue el pasaje donde comenzamos, Lucas 2. Lucas 2.
verso 36. Ana, hija de Fanuel, que aún en los tiempos de Ana todavía estas mujeres estaban bajo la ley. Sí, porque hasta ahora estaban haciendo Cristo. Lucas 2, verso 36. Dice, estaba también allí Ana, y resalta esas palabras, profetiza, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era vida hacía 84 años y no se apartaba del templo. Una mujer en la casa de Dios, que en el momento era el templo, ¿no? ¿Y qué hacía esta mujer en la casa de Dios? Sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Entonces, otro pasaje que nos muestra mujeres bajo la ley, que no era que estaban totalmente en silencio, sino que servían en la casa de Dios como orando, ayunando, profetizando. Y mira cómo lo dice el verso siguiente, ahí en el 38. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios. Porque es que hay lugares donde a la mujer no se le permite ni dar gracias a Dios. Eso ya es otro extremo, hermano. Eso es un extremo que la Biblia no lo permite. Porque la mujer debe callar en la congregación según la ley. Y la ley le permitía orar, dar gracias, cantar, profetizar. Y mira lo que sigue diciendo. Y hablaba del niño a todos los que esperaban de la redención en Jerusalén. Aún a la mujer se le permite orar, profetizar, cantar y dar testimonio acerca del niño que tiene en sus manos. En este caso, pues era Jesús. Cosas que nosotros permitimos en nuestras congregaciones, no en nuestras, en las iglesias donde vivimos y con las que tenemos comunión. A la mujer se le permite orar, cantar, dar testimonio y profetizar. ¿Por qué? Porque lo permitía la ley. Y Pablo hace una provisión hasta donde lo deja la ley. Entonces no podemos pasar. Entonces, cuando la Biblia dice claramente vuestras mujeres callen, se está refiriendo, 1, al ministerio de la palabra y 2, a la sujeción de la autoridad del varón. Ahora, ¿qué significa de que vuestras mujeres puedan profetizar? O que Ana profetizaba, o que estas mujeres como María eran profetizas, o como las hijas de Esteban. Vamos a estudiar un poco ese asunto para que usted, porque si usted viene de cierto contexto, usted tal vez lo está imaginándose ciertas cosas y hay que aclararlo también por las Escrituras. ¿Amén? Entonces vamos a ir primero que todo a Efesios, creo. Efesios 2. ¿Qué es eso de que pueden profetizar? No solo las mujeres, sino también los hombres. Entonces, bueno, cuando la Biblia habla del don de la profecía, es claro que nosotros encontramos ese don de la profecía en 3 niveles, hermano. Y esto es muy importante que usted le ponga cuidado. El primer nivel es el que Pablo nos va a citar aquí en Efesios 2, verso 20, que dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Entonces, el primer nivel del don de la profecía es el don en relación a los escritores del Nuevo Testamento, a los que Pablo llama acá los del fundamento, los apóstoles y profetas que nos dejaron el Nuevo Testamento. Entonces, en ese nivel es el don cuando hablamos, como Pablo habla, de inspiración total, plena, que hubo en los escritores del Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, lo que vemos en el don que tiene Juan al escribir el Apocalipsis. No que Juan, por medio de una meditación o de un escudriñar las profecías, llegó a la conclusión y escribió una revelación. No, que Juan está en el día del Señor y por un don del Espíritu Santo le fue dada una revelación que tiene un color de profecía y Juan la escribió. Cosas que nadie había visto o conocido. Por medio del don de la profecía, Juan se le reveló las cosas que iban a suceder y fueron escritas y quedaron plasmadas en el Nuevo Testamento. Entonces, en ese primer nivel, el don de la profecía
y escúcheme esto bien, póngame cuidado, hermano, es exclusivo de los escritores del Nuevo Testamento. Solo ellos podemos decir que fueron infalibles en el ejercicio del don de la profecía. A tal punto que Primera de Pedro dice esto, léalo conmigo. Primera de Pedro 1:19. En este tipo de ejercicio de don, el don que estuvo ejerciendo Juan, que ejerció Daniel, que ejercieron los profetas del Antiguo Testamento, y aún Pablo en algunas partes de sus escritos donde se ve el color de la profecía, se puede ver claramente que es inspiración divina y que no hay error en lo que estos hombres dijeron, y que hay que tomarlo como palabra de Dios. Ese es el primer nivel que fue exclusivo de la primera era cristiana, del primer siglo cristiano, y exclusivo de los apóstoles y profetas del canon o de las escrituras del Nuevo Testamento. Dice Pedro, tenemos también la palabra profética que más segura. Entonces la palabra que estos hombres dijeron fue profecía que segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. En cambio, ahorita vamos a ver asuntos de profecía que son muy privados. Pero lo que dijeron estos apóstoles y profetas no fue para que yo lo interprete a mi manera, sino fue regla de fe, algo seguro, la palabra profética que más, a la que todos hacemos bien en estar atentos. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios en pasado hablaron que siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces es un primer nivel del don de la profecía, exclusivo de los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento, inspiración inerrante, infalible, perfecta, a la cual todo cristiano hace bien en estar atentos. Ahora, hay otro segundo nivel del don de la profecía, que es el don que cita Pablo en 1 Corintios 14. El uso del don de la profecía para edificación, exhortación y consolación. Leámoslo. 1 Corintios 14, 1. Ya no es un asunto del fundamento, sino es un asunto de edificación. ¿Qué quiere decir? El fundamento ya está puesto y lo pusieron los apóstoles y profetas en el Nuevo Testamento. Ahora, para la edificación de la casa, oikodemos, para que la casa crezca, Dios permite que en nuestras reuniones haya mutualidad, y esa mutualidad está basada en los dones espirituales. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nos reunimos, cada uno trae un salmo, cada uno trae un cántico, una palabra, y en ese ejercicio de dones aparece el don de la profecía, en el cual, ya como venimos diciendo, el primer aspecto es exclusivo de los profetas y apóstoles del Nuevo Testamento. Pero en este segundo nivel vamos a ver que el don de la profecía se le puede dar a varón y a hembra, y se puede usar en la iglesia con fines muy claros. ¿Y de qué trata este don de la profecía? Mira lo que dice el hermano Samuel Pérez Millos. Él tiene un muy buen estudio de Romanos. Un libro de la exégesis de Romanos muy bueno. Y él hablando de este ejercicio de los dones en la iglesia, él dice esto. Bueno, vamos a leerlo primero, dice ahí, en 1 Corintios 14, 1, dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Y ahora en el 5, así que quisiera que todos vosotros habléis en lengua, pero más que profetizaseis. Qué cosas tremendas. Lo que Pablo quiere que suceda en una iglesia, algunos hermanos hoy en día lo prohíben. Mira lo tremendo, hermano. Pablo dice que quisiera que todos profetizasen, pero hay hermanos que dicen que ni las mujeres y a veces ni los mismos hombres, porque hoy en día está el cesacionismo que es muy común en muchas iglesias. Entonces lo que para algunos es prohibido en la iglesia es lo que Pablo quería que sucediera.
que abundáramos en ciertos dones. Y especialmente, hermano, en el de la profecía. Y dice, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete. ¿Para qué? Para que la iglesia reciba edificación. Pero el que, en el 3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres. ¿Para qué? Para edificación, exhortación y consolación. Ahora, este segundo nivel del don de la profecía es diferente. ¿Por qué? El primero era para sentar la doctrina cristiana, lo que iba a ser nuestra base de fe. El segundo ya no es para sentar doctrina. Es más, el segundo ni siquiera debería escribirse en un sentido. El segundo es un don que se da en la iglesia donde los hermanos hablan a los hermanos para edificarse, consolarse y exhortarse. Específicamente, ¿tiene este don cuál función o cómo se debe ejercer? Dice nuestro hermano Samuel Pérez en el libro. Dice, no se trata ni siquiera del ejercicio del don de maestro, tampoco ni siquiera el don del evangelista, sino la profecía es el ministerio por el cual el poder del Espíritu Santo habla penetrantemente al corazón de los oyentes, edificándolos, exhortándolos y consolándolos. Se refiere a ese aspecto propio de los profetas que no hablaban de la escatología, o sea, los acontecimientos que habrían de venir, sino que denunciaba los problemas personales o del pueblo. Era la denuncia de la situación espiritual de la congregación. Y este acto es usado cuando alguno de los hermanos toma alguna palabra ya escrita y la habla a la iglesia directamente para consolarla, exhortarla o edificarla. Entonces, por ejemplo, la iglesia está pasando por sufrimientos. Entonces se levanta un hermano lleno del Espíritu Santo. Y como algo del Espíritu Santo comienza a hablar la palabra. Eso también es profetizar. Entonces, por ejemplo, el Señor comienza a decir, usando un texto bíblico, porque muchas veces sucede así. Entonces dice el Señor, he aquí, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. ¿Qué está haciendo el hermano? Está profetizando. ¿Qué está haciendo? Tomando una palabra y usándola para consolación, exhortación y edificación. O sea que nuestras hermanas en un momento de llenura espiritual se pueden parar delante de la congregación y hablar la palabra a los hermanos como un mensaje para consolar en algún momento o para exhortar en algún momento o para edificar. Ese es el segundo nivel del don de la profecía. Uno lo ve en el libro de Hechos, hermanos. Vamos a mirarlo ahí en Hechos 15, verso 30. Oye, algo que me ha parecido muy bueno para el tiempo es tener como un cronómetro. Ya sé cómo voy, pero acá siempre se me olvida. Entonces me disculparán. Hechos 15, verso 30. Vamos a ver el ejercicio del don de esta manera. Entonces, recuerden, hermano, estos niveles es muy importante tenerlos presentes. 1, la profecía más segura, la Biblia. 2, el ejercicio de hablarnos unos a otros la palabra de Dios para consolarnos, exhortarnos y edificar. En ese caso nosotros consideramos que Ana era profetisa, María era profetisa, las hijas de Esteban eran profetisas, de Felipe eran profetisas. Y en ese caso consideramos que entre nosotros pueden haber hermanas llenas del Espíritu Santo que pueden profetizar en nuestras reuniones. ¿Sí? ¿Lo estamos entendiendo? Mira lo que sucedió en Hechos 15. No eran mujeres, pero eran hermanos que también hicieron esto en la congregación. Dice, así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. ¿Se acuerdan que en Hechos 15 es el problema de los judaizantes? Algunos hermanos estaban enseñando, que salieron de Jerusalén enseñando a los gentiles que para ser salvos tenían que circuncidarse, ¿se acuerdan? Y hubo una discusión con Pablo, fueron a Jerusalén, hubo un concilio, se escribieron unas cartas y se enviaron esas cartas a los gentiles. Aquí se nos está narrando que llegaron a
Antioquía los que habían escrito las cartas, los que llevaban la carta, y dice, y habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia ¿de qué? De palabra. Es el ejercicio del don de la profecía en una iglesia. Hermanos que hablan, profetizan y consuelan y confirman a la iglesia por medio de las palabras. ¿Qué es este don de profecía? Coger lo que ya está escrito, lo hace el Espíritu Santo y nos guía a hablarlos a la congregación para consolar a la congregación. Yo me imagino que estos hombres llenos del Espíritu Santo comenzaron a hablar como muchas profecías anunciaban el evangelio para los gentiles y comenzaron a consolar a los gentiles con la abundancia de palabras. Segundo nivel. Ahora, podríamos dejarlo hasta ahí, hermanos, pero hay un tercer nivel del don de la profecía que tampoco podemos quitarlo de la Biblia porque se encuentra ahí. Solo hay que tener el equilibrio claro. Este tercer nivel es sumamente inferior a los dos anteriores y no necesariamente se debería permitir en la iglesia, hermanos. Y aquí es donde quiero resaltar varios asuntos que hay que tener mucho cuidado porque creo que en este sí hemos pecado en algunas veces. Ahora, el caso de las profecías de Agabo. ¿Sí conocen a este sujeto? Vamos a ir al libro de Hechos. Hechos, ahí en el capítulo 11. ¿Qué es este tipo de profecía? El don de la profecía cuando algún hermano recibe por inspiración divina alguna revelación especial de algo que va a suceder en el futuro para una ciudad, para una nación o para una persona o alguna situación específica, un don de profecía donde se le trae una palabra específica de Dios por el don a la persona para que esa persona se la dirija a alguien. Este es un tercer nivel inferior, pero que existe. No, a eso no lo quisiera quitar de la Biblia, pero también existe. Vamos a verlo en las Escrituras. Hechos 11, verso 27. Dice, en aquellos días hubo unos profetas, descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Mire esto ahora, mire esto es muy interesante, hermano. Hay hermanos que tienen don de profecía, que a veces Dios les permite ver cosas que van a suceder. Pero mire la delicadeza del Espíritu Santo en este pasaje. No es que Agabo llegó y dijo, así dice Jehová. ¿Por qué no lo dijo así Agabo? Porque en los profetas se había prohibido a decir esto. Dios le prohibió a los profetas volver a decir, así dice Jehová. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que ellos se imaginaban en su corazón decía, así dice Jehová. Entonces usted va a muchos lugares donde usted entra y le dicen, así te dice Jehová. Y comienzan a decirte cosas al oído. Y muchas veces no es don, sino es espíritu de adivinación, porque eso también existe. Entonces, este don existe, pero hay que ser usado con mucha delicadeza. ¿Cuál fue la delicadeza de Agabo? Daba a entender. Es muy diferente decir, así dice Jehová, a decir, daba a entender. Por ejemplo, yo una vez, había una hermana entre nosotros que tenía este tipo de dones. Y mírenlo esto, hermano, este don yo considero personalmente que no debe ser traído a la iglesia. Si ha de llegar a la iglesia, debe ser traído antes, primero, con un juicio de los hermanos que presiden en la iglesia. Entonces mira lo que hacía esta hermana. El Señor le hablaba ciertas cosas. Y un día el Señor le dijo unas cosas acerca de nosotros, de mi hijo. Y me llamó a privado. Y me dijo, hermano. Ella no me dijo, así dice Jehová. Ella me dijo, mi hermano, yo he percibido en mi espíritu que el Señor te manda a decir algunas cosas. Examínalo con la Biblia, examínalo en una oración y medítalo delante del Señor. Y me dijo. Y fue muy parecido a lo que decíamos ahorita. Me citó algunos pasajes y me dijo, claramente yo siento que eso es para ti. Entonces yo lo escuché y en el momento me pareció locura, porque yo estaba en una jornada de mi vida. Pero ahora examino lo que ella me dijo y se ha cumplido textualmente. Pero ella no me dijo así dijo Jehová,
sino lo dijo con mucha delicadeza y lo dijo en un asunto privado. Ahora, cuando una persona, aún dando a entender algo tan serio, tiene la osadía de decirlo y que no se cumpla, es un falso profeta. Porque mira lo que dice de Agabo. ¿Qué dice? Dice, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. Mira lo que dice Lucas, la cual sucedió en tiempo de Claudio. O sea, si un hermano tiene la osadía de decir algo y no se cumple, es un falso profeta. No hay que volverlo a escuchar. Porque miren, hoy tenemos en día estos apóstoles y profetas de la prosperidad que llegan a un país y le dicen a los candidatos, tú vas a ser el presidente, Dios me dijo. Así frente a la congregación. Y no queda presidente. Pero como dicen tantas profecías, nadie les pone cuidado a lo que dicen y la mayoría, casi todas, no se cumple. Entonces, ¿cómo los podemos tildar? Falsos profetas. Pero puede existir el caso de un hermano como Agabo, que Dios le hable y tenga este don en cierta medida. Solo que él debe aprender a usarlo con mucha prudencia. Y como les digo, hermano, personalmente no creo que sea un don para traer a la iglesia. Yo no considero que una reunión de nosotros se le permita a un hermano o a una hermana traer sueños, visiones, porque es un nivel todavía más inferior. La profecía que se usa para edificación es la que citábamos en Corintios 14, que es diferente a esta, que es la palabra hablada para consolación, edificación y exhortación. Una reunión de nosotros no debería perder una hora de enseñanza por escuchar a veces sueños o profecías de hermanos que muchas veces no se cumplen. Muchas veces contradicen la doctrina bíblica. ¿Sí me hago entender, hermanos? Ese es un tercer nivel inferior. Dice, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolos a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. No es la primera vez que aparece este personaje, Hechos 21 verso 8 también aparece. Pero usted va a ver que estos hermanos dicen, aún en este caso, cuando Agabo lo dice la congregación, por los peligros, por los excesos, como le decían, esto debe ser a veces filtrado. ¿Cómo filtrado? Hermano, por ejemplo, yo siento que el Señor me habló algo y que tengo que hablarle a la iglesia. Pues bueno, hermano, vamos a escuchar qué el Señor te dijo. Entonces, de pronto los que presiden en la iglesia, los que son maduros en la iglesia, escuchan y perciben que tal vez el Señor sí nos quiere hablar algo. Entonces, vamos, hermano, te vamos a dar libertad de que lo hables. Vamos a orar y que la iglesia lo juzgue. Pero para que no salgan de tus palabras ni se incrementen eso, vas a escribirlo y lo vamos a leer. Para no dar lugar a que una profecía se vuelva enseñanza. Porque eso no es bíblico. Que una persona comience a dar un sueño y comience a enseñar basado en el sueño, eso no tiene nada de autoridad espiritual. Eso es antibíblico, hermanos. Y eso no se debería permitir. Vamos a probarlo, vamos a escucharlo. Si es necesario que la iglesia lo sepa, porque tal vez debe actuar como en el caso que acabamos de ver, lo vamos a hacer. Pero siempre sabiendo que ese nivel de don de profecía es inferior a los anteriores. Dice en el 21:8, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo. Tremendo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. ¿Y qué sucedió? Tal como Agabo
lo dijo. Ahora, en este pasaje encontramos otro principio muy importante, hermanos, que nunca debemos perder de vista. Aunque una persona pueda tener un don de profecía, esa profecía siempre muchas veces va a ser confirmación. ¿Qué es esto? Esto que Pablo le dice a Agabo no era un asunto que solo Agabo le había dicho a Pablo, sino ya Dios por el Espíritu Santo lo venía diciendo. Lea unos pasajes anteriores ahí. Dice ahí en el 20, verso 22, Pablo hablándole a los ancianos en Mileto, los ancianos de Éfeso, un capítulo antes. Mira lo que decía Pablo. Ahora, verso 22, ahora he aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Entonces, ¿qué hizo Agabo? Confirmar lo que por todos los lugares le venía diciendo el Espíritu Santo a Pablo. ¿Por qué? Porque de pronto a usted se le acerca una profetisa o un profeta. ¿Sabes que eso sucede? Yo he escuchado esto en unas reuniones, ha sucedido, hermano. Comienza a hablar la jovencita que dice que tiene, bueno, tal vez, no creo, pero dice que tiene don de profecía. Entonces comienza a decir, Dios me ha dicho que mi esposo es un hermano aquí presente que tiene chaqueta blanca, con raya azul, así dice Jehová, tú serás mi marido. Mira esto, hermano. La mujer, queriendo cautivar al hombre, usa la profecía. Entonces le escribe a uno el hermano a la página, hermano, es que el pastor o la profetisa de la iglesia me dijo que debía casarme con tal y que eso era una palabra de parte del Señor. Entonces, ¿qué le dice uno? Bueno, si el Señor te va a hablar por una profecía a través de él, tiene que confirmártelo de otras maneras. ¿Sí? Porque la profecía muchas veces es para confirmar algo que ha de suceder. Entonces, en este caso, Agabo le habló algo a Pablo que el Espíritu Santo le venía diciendo de muchas maneras. Por eso para Pablo fue simplemente ¿qué? Una confirmación. Entonces hay muchas confirmaciones, como ¿qué, hermano? Como la razón. ¿Sí? No hay que sacar la razón del asunto. Por ejemplo, yo he escuchado casos, hermano, es que Dios me habló que fulano va a ser mi esposo. ¿Cómo te va a hablar si él es casado? Dios no va a hablar algo así. Porque a veces los cristianos hasta sacan ¿qué? La razón. Otro asunto, no puede contradecir la Biblia. Hermano, estoy casado con una mujer incrédula, pero Dios me habló por el profeta o por la profetisa que debía divorciarme de ella o de él. Pero Pablo dice que a la mujer que está casada no se separe de su marido. Entonces te está diciendo algo que contradice la Biblia. Hermano, el Señor, hasta a veces los profetas se equivocan. Una vez nosotros encontramos un caso de que algo así, llegó la profetisa a la casa de un hermano y el hermano tenía en la sala un piano y la profetisa le dijo, así dice Jehová, ese piano que tú tienes debe ser para la iglesia. Entonces el hermano le dijo, ¿se equivocó Jehová? ¿O se equivocó usted? Porque ese piano no es mío, ¿cómo lo voy a dar a la iglesia? ¿Sí? Errores. Entonces, estos dones, hermano, por eso le digo que están en un nivel inferior. Y que, aunque no debemos menospreciar las profecías, sí debemos, ¿qué? Escudriñarlas y juzgarlas. ¿Sí? Si a ti te dicen algo, porque es que, hermano, hay muchos casos, y uno no juzga las intenciones, pero hay hermanos que sueñan o tienen profecías. A mí me han dicho que me voy a morir, que me va a pasar esto, y uno comienza... Bueno, tal vez comió frijoles. Vamos a orarle al Señor, pero hay muchas cosas que se dicen que hay hermanos que sueñan mucho o tienen de su propio corazón mucha visión, hermano. ¿Sí? Entonces, por eso le digo que este don en un sentido es muy juzgable y en un sentido no debería traerse tan libremente a la iglesia. Un hermano tuvo un sueño. Él vio que un hermano comenzaba a enorgullecerse. Mira lo terrible. Entonces fácilmente él llegó a la reunión y contó el sueño a la iglesia. Y el hermano me decía, hermano, pues yo no siento que me enorgulleciera y ya todo el mundo ya lo tiene. Entonces creó un estigma sobre el hermano basado en un sueño que no era real. ¿Sí me hago entender?
Entonces por eso yo pienso que en ese sentido no se debe entrar a la congregación. Son más de uso privado y hay que probarse antes de traerse para no caer en cosas. Porque hoy en día, y es que eso es lo terrible, hoy en día usted entra a una congregación y le hacen fila, están la fila de los profetas y usted llegó y lo van a sentar para que le profetice. Eso es un espíritu de Jezabel, de falsa profecía, de adivinación. Y están los cristianos que no han llegado a un lugar y le comienzan a decir, hermano, Dios le dio una palabra para mí. Entonces, por un lado los que quieren profetizar y por otro los que están buscando profecía por todos lados. Entonces, ¿qué ve uno en los casos? Aún en la Biblia, hermano, que cuando una persona tiene un don de profecía como este, que es tan difícil de sobrellevar, debemos considerar la vida de la persona, el testimonio de la persona, la doctrina de la persona y la madurez de la persona. ¿Sí? A tal punto que podamos considerar si lo que la persona dice es creíble o no creíble. Porque imagínense, habían épocas donde cuando los hermanos hablaban, la gente de verdad, y es que hay hermanos que de verdad que la madurez, su testimonio, su doctrina, su ejemplo, hace que uno los pueda escuchar, ¿no? Por ejemplo, cuando llegaba Samuel a algún lugar, ¿se han leído el libro de Samuel? Los ancianos de una vez le preguntaban, ¿vienes en son de paz o cómo vienes? Porque ya eran un hermano que era creíble. Su vida, su testimonio y lo que hablaba nunca se caía. Todo se cumplía. No es como esos falsos profetas que andan ahí. Eso, ahorita con lo de lo que sucedió en Puerto Rico y todos estos huracanes, entonces usted veía a Guillermo Maldonado, Ana Méndez, todos contra el mar profetizando y atando. Y aún así llegó y... Entonces estos son profetas de pacotilla, que hablan y nada de lo que dicen tiene peso. Pero ¿saben qué dice Samuel? Dice que desde Dan hasta Berseba, todos sabían que Samuel era profeta de Dios. O sea que lo que Samuel hablaba, se cumplía. Y hay hermanos que son así. Por ejemplo, se habla del hermano David Wilkerson. Usted va a leer el libro de la visión de ese hermano, que lo escribió como en el 60 y algo, 70, y todas las cosas que han sucedido con Estados Unidos se han cumplido. O sea, eran hombres que cuando hablaban se cumplía. Entonces, ese es un tercer nivel del don de la profecía. Entonces, cuando nosotros hablamos que nuestras hermanas pueden profetizar en la reunión, estamos hablando especialmente del segundo nivel. ¿Sí lo entendimos? Ahora, la Biblia pone ciertas cosas. Vamos a ir avanzando y ir terminando en el asunto con eso. Primera de Corintios 11. Primera de Corintios 11. Dice: Os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. O sea, lo que vamos a leer son las instrucciones de Pablo tal como él les dejó y las escribió. Dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Ahora, ¿por qué es importante este pasaje antes de hablar lo siguiente? Porque lo que vamos a leer más adelante es un asunto de autoridad. No es un asunto de la cultura, no es un asunto de la época, no es un asunto de que seamos machistas, feministas, no es un asunto de que seamos religiosos, hermano. Es un asunto de que nosotros reconocemos que Cristo es nuestra cabeza, pero asimismo reconocemos que Cristo ha puesto al varón por cabeza de la mujer. Y así es en la iglesia. Entonces, mira lo que dice Pablo, hablando en eso. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Entonces, un varón en la iglesia que vaya a orar o profetizar y él cubra su cabeza, como él es reflejo de Cristo en la congregación, imagen de Cristo, si él se cubriera la cabeza como hacen los judíos hoy en día, ¿qué estaría haciendo? Una afrenta a Cristo mismo. ¿Sí? Eso es lo que está enseñando Pablo. Y mira lo que sigue diciendo. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta,
afrenta su cabeza. Entonces, así como es una afrenta que el hombre se cubra para orar o profetizar, también es una afrenta que la mujer ore o profetice sin tener cubierta la cabeza. Entonces, ¿por qué estamos diciendo esto? Porque aunque nosotros creemos que bíblicamente la mujer puede orar, puede cantar, puede dar gracias a Dios, puede dar testimonio, puede profetizar en medio de nuestras reuniones desde que esté en sujeción, una señal de la sujeción del corazón de la mujer hacia el gobierno del varón es el velo. Entonces, por causa de la conciencia que nosotros tenemos de la autoridad de Cristo, por causa de la conciencia que tenemos de la autoridad del varón y de la sujeción que debe tener la mujer como orden divino que debe manifestarse en nuestras reuniones, les pedimos a nuestras hermanas que si ellas quieren participar activamente en lo que la Biblia les permite, ellas deberían tener señal en su cabeza. Diferente es cuando los varones de una iglesia no consideran que el velo sea importante, pero entre nosotros consideramos que es una señal de autoridad de Cristo y que da testimonio no solo al mundo visible, sino, como dice más adelante Pablo, al mundo invisible, a los ángeles. Y por causa de ese testimonio, nosotros permitimos que nuestras mujeres participen si tienen señal en la cabeza. ¿Sí lo estamos entendiendo? ¿Por qué? Por la gloria de Cristo y por la gloria de la autoridad que Cristo ha establecido entre nosotros. Entonces, desde que la mujer esté en sujeción al varón, tenga señal en su cabeza y no llegue a hacer cosas que la Biblia prohíbe, como enseñar o ejercer dominio, creemos que nuestras hermanas pueden orar, cantar, profetizar, dar gracias, dar testimonio, conforme al Espíritu les vaya dando. ¿Por qué lo hablamos hoy? Porque hoy el pasaje era ver el ejemplo de una mujer que lo hacía según la ley. Esa es la medida que la palabra nos pone. Entonces, terminemos leyendo el pasaje de Lucas, hermano. Yo sé que este pasaje es mucho más precioso y tiene muchas más cosas que podríamos aprender. Simplemente hoy lo resaltamos porque veníamos con esa carga en el corazón y preciso. Es que es muy curioso. Tremenda discusión que tuvimos en estos días con unos hermanos por este tema y preciso llegó el pasaje. Entonces, aprovechar para dejar bien claro por qué nosotros lo hacemos. ¿Por qué lo permitimos? ¿Hasta dónde lo permitimos? Según la palabra de Dios. Dice ahí Lucas 2:36. Estaba también allí Ana, profetisa. Ya saben en qué sentido puede ser esa profecía. Segundo nivel de edificación, de consolación, de exhortación. Hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era vida hacía 84 años. A ver, nosotros hemos hecho el cálculo, ¿no? Esa mujer tenía por ahí 106 años acá. Ya era una ancianita. Pero mira el ejemplo de la ancianita. Y esto debería hablarnos a todos, ¿no? Y no se apartaba del tema. Una mujer consagrada. Hermano, es que de verdad que es mucho el servicio que la mujer hace en la casa de Dios. Mire que con estos hermanos que tuve la discusión, que son hermanos de una línea que de verdad no le prohíben a la mujer nada. ¿Y saben qué me decían las mismas hermanas de estos lugares? Me decían, hermano, nuestros cultos son cultos muertos. Hay un espíritu de muerte terrible. Y mira lo tremendo, ellos reprimen a la mujer, no la dejan ni orar. ¿Y saben cuál es la condición de la iglesia? Que no se levantan hombres tampoco. Como que hay un efecto negativo en la congregación. Se apacan los hombres también. Sí, y nosotros estábamos en un lugar y nos estaban visitando hermanos de corte así y un hermano pidió a una hermana que ayudara a pasar a partir la cena. Ese hombre casi se rasga las vestiduras. Casi sale gritando anatema. Solo porque una mujer pasó a servir el pan, a pasar el pan. Y ellos, creyendo que son muy sabios en su interpretación, o sus cultos son muertos, hermano. No hay ni siquiera quien toque instrumentos. No se levantan los ojos. Hay una muerte. ¿Por qué? Porque a veces reprimir algo en la iglesia es apagar el Espíritu Santo. Y cuando estamos delante de Dios y oramos y cantamos, ya no hay varón y hembra, hermano. Estamos es en Cristo. Cuando hacemos, por ejemplo, el pan, el hermano me decía, hermano, pero es que
¿Cómo van a permitir eso en el pan? Porque permitieron que una mujer pasara. Y le dijo, hermano, ¿de qué habla el pan? Pues de la comunión del cuerpo. ¿Y cuál es la comunión del cuerpo? Que siendo muchos, somos uno. Cuando estamos delante de la mesa del Señor, no hay ni varón ni hembra, hermano. No hay ni judío ni gentil. No hay ni esclavo ni libre. Ahí quién está. Ahí somos uno. Entonces, si le pedimos a una hermana que pase a presidir el pan, no va a ir ella sola. Ella está representando la unidad de la iglesia. Y lo está haciendo en sujeción a los hermanos, porque no pasaría si no se lo pidiéramos. Entonces me dice, pero es que eso es ejercer autoridad. Y le digo yo, mira hermano, si tú tienes tú eres el gerente de una empresa y llamas a uno de tus empleados y le dices, hazme un favor, cójame estos papeles, llévelos para allá, llévelos para allá. Cuando él coge los papeles y lleva los papeles, ¿se vuelve el gerente de la empresa? Simplemente te está sirviendo en algo en sujeción a lo que tú le pediste. Cuando a la mujer le pedimos, hermanas, pasen a ayudarnos a partir el pan y a repartirlo, ¿se están volviendo la autoridad de la iglesia? No, simplemente están sirviéndonos en sujeción a los hermanos. ¿Sí me hago entender, hermanos? Pero llegamos a un punto donde se vuelven de extrema derecha. Salimos de la extrema izquierda que llenas de pastoras y apóstolas y profetas en un sentido negativo, a otro sentido de llegar a totalmente prohibirle a nuestras hermanas. Entonces nos vamos o a derecha o a izquierda y eso no es sano para la vida de la iglesia, ¿no? Entonces la misma palabra no lo permite. Y dice, y ella era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día. Porque también, hermanas, cuando les decimos, como en otras ocasiones, es que en esta serie hemos hablado bastante con las mujeres, ¿no? Cuando les decimos que su rol es especialmente la educación de sus hijos y su hogar, no quiere decir que no queremos verlas en reuniones. Porque tenemos en este caso una mujer que no se apartaba del templo, hermano. No se apartaba del templo. Y servía orando y hablando y profetizando, dice ahí, ¿no? Dando gracias a Dios y hablando de Jesús. ¿Será que le debemos prohibir a nuestras hermanas que hablen del Señor, que den testimonio del Señor? O que oren en medio nuestro. O que den gracias. Oh, eso no lo dice ni la ley misma, hermano, que era la medida que Pablo tomaba. Sirviendo de noche y de día, con ayunos y oración. Hay muchas maneras más de servir, pero Lucas resalta esta mujer. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Entonces esta mujer daba testimonio de Jesús y daba gracias. Entonces aún la cena es un memorial de Cristo donde damos gracias lo que Cristo hizo. Entonces creemos claramente que nuestras hermanas pueden participar porque ese es el testimonio más equilibrado que encontramos en la palabra cuando comenzamos a buscar y a estudiar bien el asunto. Entonces por eso en la práctica nosotros lo permitimos. Aunque bueno, por motivos de conciencia, si fuéramos a otros lugares donde los hermanos no lo permiten, pues nos sujetaríamos. Más por motivo de conciencia, no porque la Biblia lo permita. Porque claramente vemos que la Biblia sí da libertad a los hermanos en relación a este asunto. Entonces vamos a orar, hermanos. Vamos a dar gracias al Señor.